הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Israel. En el sábado 24 de junio, la artillería de Assad abrió fuego contra un espacio vacío del territorio israelí en los altos del Golán, sin ocasionar víctimas. Israel envió un dron que traspasó la frontera para bombardear 3 posiciones sirias, destruyendo 2 tanques y una ametralladora pesada, en la retaguardia progubernamental, mientras resistía una ofensiva rebelde sobre Baath. Israel protestó a la FNUOS, Fuerzas de las Naciones Unidas de la Separación, desplegadas en la frontera de Siria con Israel, de este nuevo ataque del régimen. Al día siguiente, el ejército volvió a bombardear suelo israelí, a lo que el país hebreo respondió con la destrucción de 2 baterías artilleras sirias y un camión de municiones, mientras se confirmaba que los rebeldes habían conquistado Baath. Las autoridades israelíes pusieron en marcha el plan de evacuación de los civiles que residen en las poblaciones cercanas a las áreas bombardeadas. Las fuerzas del FNUOS registraron un tiroteo proveniente de Siria contra una de sus posiciones. En el lunes 26, Hamas lanzó un misil sobre Israel desde Gaza, que tuvo respuesta israelí con la destrucción de 2 puestos de la banda terrorista al día siguiente. A lo largo de la semana, Israel cerró varios accesos civiles hacia los altos del Golán, mientras desplegaba efectivos para reforzar su frontera. En el miércoles 28, mientras el ejército sirio reconquistaba Baath, su artillería volvió a bombardear a Israel, recibiendo la respuesta hebrea que con un dron destruyó una posición de mortero siria. Siria. En la línea del frente solo se han sucedido 2 hechos destacables en esta semana, además de las agresiones del gobierno contra Israel. El ejército sirio por fin ha entrado en la provincia de Deir ez-Zor. Sin embargo, no ha sido el movimiento esperado para liberar la ciudad asediada con el mismo nombre, sino que ha sido en dirección hacia Bazkal, posiblemente para cortar el acceso de ISIS desde Irak por Al-Qaim. En Raqqa, los kurdos lograron asediar la ciudad con el control de Al-Qum en el lunes 26, mientras que en la ciudad se produjeron avances por los barrios de Sinaa y Hatín. Mientras que a la otra orilla del Éufrates, el SDF afianzaba el cerco con la conquista de Qasat Na'afam. La escasa actividad en las trincheras es un espejismo de relativa calma. Ha sido una semana muy turbulenta de forma diplomática. Todo debido al derribo de un avión sirio por un avión estadounidense en la semana pasada. Bajo la amenaza rusa de derribar cualquier avión de la coalición que agreda a las fuerzas de Assad, los Estados Unidos terminaron de construir una base aérea a 35 kilómetros al sur de Kobane, en la planta cementera de Lafargue en Karabisk.
a la vez que aviones estadounidenses realizaron patrullas frente a las costas marítimas sirias a lo largo de esta semana. Mientras tanto, Turquía realizó varios bombardeos al YPG kurdo en la zona de Afrin, y el copresidente del PYD, el brazo político de la milicia YPG, Salim Maslem Mohamed, ofreció una cooperación militar con Rusia en Afrin y solicitó la construcción de una base rusa en la zona. Las acusaciones de Trump de que Siria prepara un nuevo ataque químico solo son excusas para el creciente despliegue estadounidense en Siria, dándole más tensión a la crisis con Rusia y, junto con el conflicto ucraniano, los roces en el Báltico y las demostraciones de fuerza en Corea y en el Mar del Sur de China, cada vez se hace más próximo el desencadenamiento de un conflicto armado global. Irak. En Mosul, la batalla se ha complicado mucho más. Cuando parecía que ISIS estaba luchando por lo único que quedaba bajo su control en la ciudad, por la retaguardia iraquí, en las zonas del oeste y en el barrio de Shifa, la insurgencia yihadista tomó el control tras intensos combates el día 26. A lo largo de la semana se produjeron ataques yihadistas en más puntos de la retaguardia iraquí, que fueron reducidos inmediatamente. En el jueves 29, los iraquíes, poco a poco, lograron llegar hasta las ruinas de la mezquita de Al-Nuri, destruida por ISIS la semana pasada, para evitar que el lugar en donde al-Baghdadi proclamó el califato del Estado Islámico cayera en sus manos. También en ese día, los iraquíes volvieron a controlar el barrio de Shifa. Turquía. El ejército turco continúa aumentando sus fuerzas en la zona de Siria que controla para hacer una posible ofensiva contra el YPG en Afrin. A lo largo de la semana bombardeó la milicia kurda. En diferentes poblaciones turcas, varios integrantes del lobby gay turco intentaron manifestarse por la Semana del Orgullo Gay, pero fueron duramente reprimidos por las autoridades. En el sábado 24, en Gaziantep, la policía detuvo a 12 personas sospechosas de pertenecer a la milicia YPG, y en el martes 27 detuvo a 4 integrantes del YPG en suelo turco al norte de Kobane. Los detenidos transportaban cargas explosivas de C4. Mientras tanto, crecen las presiones de la Liga Árabe para que Turquía abandone cualquier relación con Qatar. Egipto. En el jueves 22, el ejército egipcio abatió a 7 terroristas de ISIS en Manfalut. Egipto ocupará un puesto en la dirección de la lucha antiterrorista en Libia. La aviación egipcia destruyó un convoy de 12 camiones con explosivos que trató de cruzar la frontera libia con Egipto. Entre los días 27 y 29 se ha incrementado la violencia yihadista en el Sinaí, produciéndose varios ataques terroristas en distintos puntos del Sinaí, aparte de varios atentados. Afganistán. En el jueves 22 dio comienzo la campaña electoral para las elecciones del 7 de julio. Se teme un aumento de la actividad talibana para detener la campaña o retrasar las elecciones. La oleada de atentados no se hizo esperar. Los talibanes asesinaron a 10 personas en la presa de Salmadam. La aviación estadounidense mató a 16 terroristas de ISIS en un bombardeo en Achín. Pero entre los combates entre talibanes e ISIS por la zona de Tora Bora, 2 miembros de la milicia gubernativa murieron asesinados por ISIS. También se produjeron combates entre ISIS y los talibanes por controlar terreno en la provincia de Nuristán. Cachemira. Durante esta semana,
Se han registrado bombardeos y cañoneos intensos entre Pakistán y la India en la zona comprendida entre Bhim-Bengali y Nowshera. Corea. La aviación estadounidense y la japonesa han hecho prácticas de despegue y de despliegue aéreo ante un posible ataque norcoreano en la zona de Samunjeon. En el miércoles 28 coincidió que las dos Coreas hicieron pruebas con misiles balísticos. Filipinas. El ejército filipino no consigue entrar en la ciudad pese a que ha comenzado a hacer patrullas fluviales en el lago Lanao para evitar el abastecimiento a los yihadistas. Por su parte, China envió un cargamento de armas para ayudar a las fuerzas filipinas que combaten por la liberación de la ciudad. El US Coronado y la Armada Filipina iniciaron unas maniobras en el mar de Bohol en el jueves 29. Atentados de la yihad en todo el mundo. Jueves 22. Operación policial en Madrid, España, en la que se detuvieron a 3 integrantes de ISIS. Atentado en Lashkar-Gah, Afganistán, 30 muertos y 60 heridos. Operación policial en Adana, Turquía, 7 terroristas de ISIS detenidos. Viernes 23. Atentado en Bagdad, Irak. Un coche bomba mató e hirió a 7 personas. Un segundo coche bomba fue encontrado por la policía frente a la iglesia de la Virgen María, evitando que estallara. Operación policial en la Meca y Jeddah, con 3 detenidos que tenían planeado inmolarse en la mezquita de Masjid el-Haram, en donde se guarda la Kaaba. Es el lugar más santo de los musulmanes. Tiradores de Al-Shabaab atacaron un banco en El Wak, Kenia. Unas 5 personas fueron heridas por la explosión de un coche bomba en Mogadiscio. Explosión cerca de una comisaría en Quetta, Pakistán. Sábado 24. Atentado en El Arish. Un oficial del ejército egipcio y un imán murieron. Milicianos de Al-Shabaab mataron al jefe militar de la zona de El Wak en su casa. Varias explosiones en la zona chií de Parachinar, Pakistán. 15 muertos y 120 heridos. Domingo 25. 2 soldados somalíes asesinados en Jawar, Somalia. Lunes 26. 10 heridos en un ataque kamikaze con coche bomba en Fallujah. Ataque cibernético contra la web oficial del estado de Ohio, Estados Unidos. Atentado frustrado en Musayif, Irak. La policía detuvo a los kamikazes antes de que entraran en la mezquita en la que se iban a inmolar. Operación policial conjunta entre las autoridades iraquíes y el servicio de inteligencia iraní. Se descubrió en un camión un polvorín de 30 explosivos y 25 cohetes en Bagdad. Martes 27. Una mina explotó a las afueras de El Arish cuando pasaba un convoy militar. No hubo víctimas. Por primera vez se detiene a un yihadista en Bucarest, Rumanía, que tenía planeado atacar a una base militar. Miércoles 28. La explosión de una motocicleta en Fallujah ocasionó 20 muertos y heridos. Jueves 29. Operación policial en Mallorca, España. 4 terroristas de ISIS detenidos. Uno de ellos era el jefe de la red de reclutamiento en las Islas Baleares. Detención de un alto dirigente de un grupo yihadista afín a ISIS en General Santos, Filipinas. Detenido un hombre en París
que trató de atropellar a los musulmanes que salían del rezo de la mezquita de Kretil. Detenidos 3 yihadistas en París que trataron de robar un coche mientras lo estaban llenando de explosivos. Esto hace un total de 12 atentados, más 2 frustrados, más un acto islamófobo que no tuvo ninguna consecuencia. Un ciberataque, 7 operaciones policiales, en las cuales hubo 22 detenidos, más 1 que es por el acto islamófobo. Más de 51 muertos, más de 190 heridos. Y estas han sido todas las noticias del jueves 22 de junio al jueves 29 de junio de 2017. Que tengan una buena semana. Symphony